Hola, me parece justo venir y ponerles la cara y explicar aquí cómo se dio y cuál fue la relación de Gustavo Rugeles con El Espectador ante los escándalos y denuncias que han venido creciendo por estos días con este personaje. Hace varios años un editor que ya no está con nosotros propuso la historia de unos grupos neonazis que se reunían de manera clandestina en Bogotá y bueno, contó que había conocido a un joven periodista en formación que tenía documentada toda esa historia. Se le pidió que la hiciera y recuerdo que hubo aquí un largo proceso de edición, de confrontación de datos y finalmente se le publicaron 2 artículos sobre ese tema. Si bien hubo algunas molestias de algunos personajes que se mencionaban en esos artículos, pues realmente nunca hubo una rectificación o problemas con esa información. Así fue como llegó al espectador este personaje. 2 años después de esa publicación volvió a aparecer con otra historia. Por esos días el entonces fiscal Eduardo Montealegre había anunciado una investigación como a 500 colombianos que habían hecho unas inversiones a través de la plataforma del Forex y Rugeles tenía el listado de esos personajes que eran los que allí aparecían. De nuevo, aunque por coyuntura pues exigía trabajar muy a prisa, pues el editor asumió la edición, le pidió documentos, precisiones, limpió el texto de adjetivos y suposiciones más allá de lo que decían los documentos y se publicó. Y casi 2 años después, hace 1 año exactamente, se apareció otra vez con una nueva historia, curiosa por la importancia pública de los personajes y por los montos involucrados en un negocio que estaba en pleito entre un prestigioso abogado y una no menos prestigiosa decoradora de interiores. Mismo proceso de edición y al final solamente una pequeña aclaración hubo sobre esa publicación y no sobre el tema central, sino sobre la supuesta falta de pago a unos empleados de la oficina del abogado, que él desmintió. Esa fue toda la relación del espectador con este señor, pero hay un detalle adicional. Justo después de esta última publicación, Rugeles, a quien yo no conocía, me contactó con el interés de hacer más cosas con el espectador. Ya para ese entonces algunos colegas me habían contado cosas un poco malucas de él, y aunque su jefe para ese momento, a quien consulté, me dijo que el tipo pues sí tenía como unos comportamientos extraños, pero que en términos periodísticos pues no tenía ninguna queja de él, pues ya empecé a comenzar a tener dudas. Eso le contesté, que había recibido comentarios muy malos de él y que la verdad era que no tenía suficiente confianza como para abrirle más espacio en el periódico. Luego pues ya vinieron lo que ustedes conocen, las columnas de Daniel Coronel, que me indican que este hombre aprovechaba de esas muy esporádicas apariciones en El Espectador para mover asuntos poco claros. Sobre esos 4 o 5 artículos, en 5 años que hizo acá, tengo la tranquilidad de que fueron trabajados y editados con total rigor. Pero pues eso no borra el pecado. Yo sí tiendo a creerles a los periodistas y más cuando son de los que pisan callos, cuando me llegan rumores y consejas en su contra, pero eso creo que está bien hacerlo con los periodistas de acá, a quienes conozco, a quienes me generan confianza, pero no con un colaborador espontáneo que aparece con una historia cuyo origen o intereses están en la total nebulosa. El rigor periodístico en algunas circunstancias no es suficiente. Lección aprendida, espero. Pero riámonos un poco gracias al doctor Moisés Basserman, que se burló de nosotros con un trino muy fino. Estrenamos esta semana un nuevo formato con la gente de política, con los candidatos a la presidencia, numeral La Quemarropa se llama, y comenzamos con Alejandro Ordóñez. Para promocionarlo, las muchachas de las redes anunciaron: ¿qué piensa Ordóñez de la eutanasia? Descúbrelo hoy a las 6 p.m. ¿Descúbrelo?, se preguntó Basserman. Pues sí, ¿no? Ni que no supiéramos lo que pensaba el hombre sobre el tema. Pero también lloremos, y esta vez por cuenta del jalón de orejas que nos mandó @apcastellanos, quien pidió incluir en esta sección nuestra reforma constitucional que hicimos esta semana. Sí, abolimos la Registraduría Nacional del Estado Civil y creamos la Registraduría General de la Nación. Eso ni santos en una crisis y con fast track. Bueno, no es más, nos vemos, chao.